que saben que los destruirán, pero no les importa. Viven en su vanidad, supersticiosos, confiando en los astros. En CDCC Radio, a esta hora presentamos el programa Conversemos de Claro a Oscuro, CDCC. Mas no aparecen en los cuadros de los que dicen son santos. Ya estoy harto de los falsos profetas, de los documentales de televisión que solo hablan de mentira y solo son violencia, inocencia. Una vez más, estamos en tu programa Conversemos de Claro a Oscuro, en CDCC Radio. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, Sergio. ¿Cómo está para iniciar este programa? Súper bien. Una vez más. Sí, grata. Perfecto. Hoy día nos convoca un tema muy importante, que son los demonios. Y vamos a desarrollar, y yo quiero que tú tengas hagas el preámbulo o la introducción al tema. Claro, primero recordar lo que fue el primer programa, el contenido del primer programa donde hablamos del personaje el diablo, ¿recuerdas? Claro. Uh-huh. Y dimos una descripción de lo que era, también cómo lo llamaban diferentes culturas, y desde el punto de vista bíblico, porque recordemos que este programa tiene un enfoque desde la Biblia, desde una mirada desde la Biblia hacia lo que es el ocultismo, hacia el lado oscuro. Correcto. Entonces, y también una mirada sabiendo desde afuera también cómo se ve el resto. Y hoy día, claro, nos convoca el tema, ya como hablamos del personaje principal, que fue Satanás, el diablo, Belcebú, la serpiente antigua, muchos nombres, la caída, el engaño, ¿verdad? Que hizo Adán y Eva. Vimos que la tentación no era la seducción de comer una manzana que tenía que ver algo relacionado con lo sexual, sino con la prohibición de parte de Dios hacia el hombre, y que Satanás sedujo a Adán y Eva al conocimiento del bien y del mal, más bien del mal. No se trataba de ninguna fruta, y ni menos de una manzana. No de ninguna manera. Ni roja, ni verde. Eso quedó claro. Claro. Entonces, y desde ahí partimos nuestro primer programa, y hoy día vamos a aclarar un poquitito, porque como el programa se llama De Claro a Oscuro, lo que significa el ocultismo, ya que mucha gente cree que todo lo relacionado con lo paranormal y el ocultismo es mentira o es un invento de mentes a lo mejor un poco afiebradas o un poco nerviosas. Pero la Biblia enseña algo muy diferente, y en ella encontramos advertencias claras y directas sobre las prácticas ocultistas, Sergio. Ya. Bien, para poder iniciar este tema de lleno, vamos a leer un versículo en que nos va a introducir este tema de los demonios. Quiero leer ahí en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, y dice así: arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo, llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Claro, ahí nos está hablando él y sus ángeles. Recordamos que Satanás era el mayor de los ángeles, y que botó una revolución en el cielo. Hablamos como si podíamos asimilarlo como un golpe de estado, claro, se llama, ¿verdad? Entonces, claro, y la tercera parte habla el Apocalipsis por ahí de las estrellas, que obviamente en un lenguaje simbólico significa estos ángeles caídos, una tercera parte. Correcto. Y que habla de millones, o sea, no estamos hablando de una pequeña cantidad de unos cuantos cientos, sino que estamos hablando de millones y millones de ángeles. Por lo tanto, en cantidad podemos hablar que son millones y millones y millones de demonios los que están acá en la tierra y parte de la atmósfera. ¿Esos ángeles son los demonios? Esos ¿sí? son los llamados, los ángeles caídos pasan a tomar el nombre de demonios. Ya. Y algunas personas piensan que son como el cristianismo, que son los ángeles caídos. Sin embargo, otros han respondido en forma diferente. Espíritus, dicen que son espíritus encarnados de gente malvada que murió, obviamente, o símbolo de nuestro lado oscuro,
de la mente, eso más en psicología, pensando que el lado malo, que ya también lo vimos en el programa pasado un poco, o entidades siniestras creadas por nuestras mentes, personificaciones de fuerza misteriosa, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas creencias de lo que son los demonios. Entonces, y también es bueno agregar que dice que Dios dice que no es producto de mente, no es... ¿Tú te acuerdas, Sergio, de los dibujos animados, que cuando un personaje animado de un dibujo era tentado y ponían un angelito bueno y el otro malo? Claro, un lado izquierdo, el otro lado derecho. Claro. Entonces, el bueno y el mal, incitándolo uno al bien, en los dibujos de Tom y Jerry, por ejemplo, ¿te acuerdas? Entonces uno le decía al otro, el ángel bueno le decía, no hagas esto. Claro. Y el otro, por el contrario, el malo le decía, no, sí, hazlo nomás, claro, tú tienes derecho, tú puedes hacerlo. Y vamos, gato Tom, sigue adelante con tu pensamiento perverso. Entonces, no es eso, no es que exista un ángel que en la vida del hombre te esté influenciando el bien y otro ángel maligno que te influencia a hacer el mal, sino que son ángeles caídos de una maldad sin límite. Y también dijimos de que tampoco pueden obligar al hombre a actuar de forma malvada o manejarlo como títere, a no ser ya que esté en un estado ya no de influencia, sino de dominio, de posesión demoníaca. Entonces, estas entidades existen porque la Biblia lo dice, claro, Dios lo dice. Correcto. No lo dice un dibujo animado, ni lo dice otra cultura o un psicólogo X, sino que Dios dice que existen, y para eso, para nosotros, eso es autoridad, porque es quien sabe de todo esto, de lo visible y de lo invisible. Correcto. Entonces, tú leíste bien en 6.6 que dice que... En Apocalipsis leí yo, Apocalipsis 12.9. Ya. Y ahora podemos complementar con Judas, otra porción de la palabra. Dice Judas, capítulo 6, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Eso dice ahí en Judas 6. Sí, es claro. Entonces, como vemos, la Biblia nos muestra luz acerca de esto lado del ocultismo. Dice que los ángeles no guardaron su dignidad. Bueno, ahí no habla de la rebelión, pues no se guardaron, sino que abandonaron el lugar donde vivían, ese lugar donde todos nosotros, seres humanos que conoce a Dios, quisiéramos estar, y fueron guardados, porque también habla aquí un poco de que, si bien es cierto, hay millones y millones y millones, centenares de millones de demonios sueltos, se dice que hay otros tantos millones que están guardados en prisiones eternas, y que en el final de los tiempos, en los postreros tiempos, estos demonios serán sueltos. Correcto. Y van a influenciar mucho a la mente humana, o sea, están influenciando los que están, digamos, libres. Pero esa otra categoría de demonios que se dicen que son en maldad, en perversidad, aún mayores que los que están sueltos, están destinados para los postreros tiempos. Correcto. Y bueno, los ángeles los ángeles caídos o demonios ejercen, o espíritus malignos, lo describe la Biblia también, como una poderosa influencia, y confunden a millones de personas. O sea, tú leíste en Apocalipsis del engaño en que tienen sometida a la humanidad. Ajá. Entonces, lamentablemente, la humanidad es incauta, creyendo montones de manifestaciones y no tomándole el peso a la realidad. Es lo mismo que cuando uno ve noticias hoy día, noticias nacionales u otros, y te muestran una parte de la realidad y te hacen ver lo que ellos quieren que nosotros veamos. Claro. Pero la realidad de este mundo no te lo muestran. Tal cual. Hoy día nosotros vivimos
en un conocimiento que a los demonios, Satanás, le interesa a nosotros que nos conozcamos de ellos. Pero la realidad, en el fondo, solamente lo conocen los que se acercan más a Dios y los que empiezan a conocer más de este mundo de luz, y que al conocer y acercarse más a la luz de Cristo, van conociendo más de las tinieblas. Claro. Entonces van haciendo la separación, vamos abriendo los ojos, como descubriendo lo que realmente es este mundo. Lo lamentable de esto es que los demonios se aprovechan de la curiosidad innata del ser humano. Tú sabes que nosotros somos curiosos. Claro, todo lo queremos ver. Claro, cuando niño uno empieza, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante también, que hoy día en los colegios se ve mucho del empezar a invocar ciertos espíritus de muertos, porque es innato en nosotros eso, de conocer qué es lo que hay más allá, si será verdad, por juego muchas veces, sin claro, tomarla en serio, o conocer también el futuro, o conocer a otra persona, y la intención es queremos saber qué es lo que piensa el otro, cómo es como persona, queremos descubrir, queremos saber anticipadamente cosas que no nos corresponde saber, o tener cierto prestigio por el conocimiento de lo prohibido, una suerte de adelantado. Ser adelantado, claro, de conocer, claro, de un conocimiento, tener ese conocimiento. Se aprovechan de la tecnología como para ir más o menos adelantado y conocer, claro, de cosas ocultas. Entonces, también lo que produce el contacto con el ocultismo es cierta emoción, adrenalina, claro, de estar ahí en lo prohibido, ajá, en el riesgo, y sin saber, y llegando a desafiar inclusive a la fuerza del mal. O sea, decir en un momento yo lo invoco, como por ejemplo con la tabla Ouija, ajá, u otra cierta forma de invocar demonios o muertos que creen ellos, y después decir, no, sabes qué, ándate, como si estas entidades superiores, que vimos que los ángeles son muy superiores, uh-huh, y que el hecho de revelarse no perdieron su autoridad, y todas las capacidades que ellos tienen ante un simple ser humano común y corriente, tendrían que obedecer órdenes de un humano. No, o sea, no es un juego. Claro, la gente lo toma como un juego, sobre todo la juventud, como te hablas de la tabla Ouija y todo, es un juego que hacen invocar demonios, pero cuando esto ocurre es insoportable y todos quieren deshacerse, pero ya es tarde. Claro, eso les ocurre, ¿no? Ingenuamente es que se cree que puede ordenar retirarse una vez que estas se manifiestan, claro, y como para quedar libre. Ya yo conocí algo, me dio susto, sentí miedo, uh-huh, sentí la adrenalina, ya supe algunas cosas y ahora se pueden retirar. Claro, y los que saben realmente el tema saben que la cosa no es así. Uh-huh. Entonces, y la forma, como decías tú, se aprovechan y llegan a través de la tecnología, como llega, sobre todo a través de los medios de comunicación, de películas, correcto, medios visuales, claro, internet, sobre todo internet, radio, revistas, libros, de diferentes formas. Entonces, el famoso YouTube sale claro, toda la información, todo el que quiera, claro, conocer, que puede ser bueno como también adverso, digamos, a lo mejor muestran cosas totalmente que no todo son. Está al servicio de, digamos. Entonces, bueno, vamos, hagamos una pausa, ¿te parece? Y luego retomamos el tema, importante tema. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver
háblame, por favor corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme. Bueno, ya estamos de vuelta en tu programa de Conversemos de Claro a Oscuro. Me parece. Y como para retomar lo que habíamos dejado antes de la pausa, las personas hoy día se agarran mucho de la tecnología, de esto inteligente, del internet, de las comunicaciones audiovisuales, el YouTube, que enseña muchas cosas. Entonces la gente va tomando conocimiento quizás erróneo. Y yo quiero hacer la introducción para que continuemos. Dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué te parece, Jimena, para poder seguir con esto o ir terminando lo de anterior? Me parece gravísimo, me parece alarmante, pero es una realidad. Sin duda estamos ya en los últimos tiempos y muchos han apostatado a la fe. Eso significa apartarse de la fe que tenían originalmente, la fe en Cristo, claro. Escuchando hoy día y siempre, pero hoy día más aún existe el sincretismo, que es pescar los contenidos o agarrar los contenidos de una religión y unirlas con otra, en este caso el cristianismo y el budismo, cristianismo y no sé, las religiones orientales, por ejemplo, creer en Cristo y creer en la reencarnación. Entonces, y son totalmente incompatibles, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Correcto. Entonces, claro que hay espíritus engañadores, y la gente lo cree de buena fe. Si no, veamos que ellos están creyendo, voy a creer en Cristo y en la reencarnación. Suena bonito, suena aquí y allá, pero son espíritus engañadores y son doctrina, como dice la Biblia, de demonios. Porque si conocieran la verdad bíblica, la realidad, nadie podría llegar a pensar y desviarse de esto. Y lo riesgoso, o sea, aquí no estamos hablando de que puede sonar, no sé, hasta fashion, ser de tener una religión sincrética, sino que es lo que significa tener una fe genuina,
Estamos hablando de la salvación del alma, estamos hablando de la vida eterna. No estamos hablando de 50, 60, 70, 80 años aquí en esta tierra. Estamos hablando de eternidad. Y eso es lo riesgoso. Ya dijimos también que estos se cuentan por millares, los ángeles caídos. Y en Apocalipsis, si tú me ayudas con la lectura, Sergio. Sí, vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Millones de millones. Ahí estamos hablando en cuanto a cantidad, un respaldo bíblico. Y también los poderes sobrenaturales que parecen buenos, que está ahí en 2 de Corintios capítulo 11, versos 14 y 15 dice: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Claro, ¿te das cuenta? El engaño, el disfraz, la máscara detrás de esta realidad que yo te decía, que está detrás, y aquí habla, dice, no te sorprende tampoco de que servidores, o sea, estamos hablando de gente religiosa. Correcto. De una religión, se disfrace como gente que realmente sirve a la justicia, a lo divino, pero que su fin es otro. Entonces estamos hablando de que la apariencia religiosa o el disfraz religioso no sirve, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué significa eso, Jimé? Para aclarar un poco a nuestro auditorio. Bueno, ¿qué significa que Satanás se disfrace como ángel de luz? Esta es una metáfora abiertamente y significa la luz, el mal, y las tinieblas, el bien. Claro. Porque, mira, si alguien ve un ángel de luz, si tú se apareciera en la noche o en el día, todo donde estuvieras, no sé, en tu habitación, en el living de tu casa, y de repente aparece una figura resplandeciente, ajá, ¿qué dirías tú? Que un ángel, lo primero que imagino, es algo bueno, ¿verdad? Algo bueno, sí. Entonces, eso es lo que todos nosotros tenemos en el interior. Que inmediatamente diríamos esto tiene que ser relacionado con la luz y nunca con las tinieblas, porque la luz es el prototipo en la historia de la humanidad, como el bien. Sin embargo, en la Biblia la luz es una metáfora espiritual de la verdad y de la naturaleza inmutable de Dios, de que no cambia. La naturaleza de Dios nunca va a cambiar, nunca se va a adaptar a los tiempos, como nos quieren hacer creer engañosamente. Por eso hablamos de los demonios y el engaño que existe sobre la humanidad. Nunca va a cambiar. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es inmutable, Dios es creador, Dios es salvador, Dios es amor. Y eso nunca lo va a cambiar. Nunca un día te va a decir una cosa y al otro día como que cambia de parecer en 10 años más porque no está a la moda, porque él tiene que adaptarse. Lo que es malo, él dirá siempre que es malo, y lo que es bueno siempre es bueno. No existen estas cosas media intermedia de que no era tan así y que vamos cambiando. La ciencia puede cambiar. La ciencia va sacando teorías nuevas y diciendo, sabes, que no era tan así, sino que es así. Pero Dios nunca. Entonces, nunca cambia, es inmutable. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios nunca va a cambiar. Él no es hombre para mentir. No es hombre además para mentir. El enemigo se aprovecha vistiéndose de ángel de luz porque trata de engañar al hombre, que el hombre siempre está siguiendo el amor, que es luz, digamos, ¿cierto? Entonces por eso es que Satanás ahí, yo entiendo que se disfraza como ángel de luz, engañar al hombre como haciendo cosas de amor, como de luz, claro, como cercano a Dios. Es que dijimos, o sea, la palabra dice que se disfraza como ángel de luz, se disfraza. Entonces, claro, es porque también trabajo las verdades a medias, las mentiras. Eso. Vimos la Biblia describe en el libro de Génesis, cuando le dice a Eva que come de este fruto, y ella le dice, no, que Dios dijo que no comiéramos. Y él dice, no, pero si Dios sabe, sí, claro, pero tú cuando comes esta fruta, o sea, estás haciendo...
claro, la promoción, estaba vendiendo su producto, el mal. Entonces le dijo, no, pero Dios sabe que tú abres los ojos, el conocimiento, a esta curiosidad humana del bien y del mal, así que cómela nomás, sin problema. Entonces se disfraza como ángel de luz para engañar, dice, a los incautos. Haciéndonos creer que Él es bueno. Claro, la humanidad ingenua, creyendo que cualquier cosa que parezca de luz, que parezca de amor, que parezca bueno, es bueno. Ajá. Y no lo es. Por supuesto que no. Entonces él se presenta así como que él es bueno, es un ser lleno de luz, es poderoso. Porque, a ver, no vende, no capta presentándose como un ser oscuro y maligno, como lo que es, aunque en estos tiempos, ya se está presentando de todas formas, porque la gente está resultando atractivo también, y es seducida también en tener contacto con la oscuridad tal como es. Claro. Corren esos riesgos, les gustan eso, quieren pertenecer al lado de la oscuridad. Hay millones de gente que quiere pertenecer abiertamente y que ya no quiere parecer bueno ni ser buenito, porque, bueno, que el concepto que tenemos de persona buena, que es como tonta, retraída, poco hábil, poco inteligente, y nadie quiere ser así. Correcto. Mientras que el que está al lado de la oscuridad, claro, es como más fácil tomar ese camino, ¿no? O sea, es como más fácil hacer rebelde, ir detrás de las cosas que son negativas, que son malas, que hacen daño. Pero tú le presentas a Dios y eso es difícil que la gente lo siga, ¿no? Cuesta, ¿por qué? Incluso hay un dicho por ahí que dice que a las mujeres, por ejemplo, les gustan los chicos rebeldes. ¿Tú has escuchado eso? Sí, claro. ¿Viste? Entonces, mientras más rebelde, más malo, es como mejor, es más atractivo. Y bueno, y muchos auditores tendrán experiencias con estos chicos rebeldes que al final no trajo nada bueno. Nada bueno. Ajá. Entonces, la realidad de los ángeles malvados, ángeles caídos, demonios, tienen como objetivo engañar a la gente para que no conozca el fin primero y último de Satanás. Ajá. Para que no conozca la verdad de Dios. Correcto. Sí, ahí en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Te das cuenta? Ajá. ¿Te das cuenta que el fin es que no conozcan la verdad de Dios? Claro. Entonces, distrayendo al ser humano con múltiples, más de 400.000 multiformes religiones en el mundo, sin contar las que ya no existen y las otras que se están creando. Ajá. O sea, aquí cada uno cree lo que quiere y mezcla y hace y acomoda como quiere. Yeah. Esto está como a gusto del cliente. Ajá. Pero la verdad de Dios es una sola, y eso es lo que tú has leído, y dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. El Dios de este siglo es Satanás. Correcto. Recordemos, sí. También es Satanás. Entonces de alguna forma, con un montón de factores, ciega el entendimiento de los incrédulos, dice. Y en esto, al cegarle el entendimiento de las personas que se niegan a creer, que no quieren abrir su corazón, la luz del Evangelio no resplandece dentro de su alma, no dentro de su mente. Bueno, y eso es lamentable. ¿Qué vamos a hacer? Que es una opción más, no es una opción más. Correcto. Es lamentable. Es así la cosa. Vamos a ver también, Sergio, algunas de las principales teorías que se han dado respecto a la demonología, incluyendo la realidad demoníaca, nosotros tal y cual la concebimos, con las más escépticas. Con las religiones, sí, diferentes religiones, ¿no? La psicología, del ocultismo, de otros ámbitos. La visión cristiana tradicional la heredó de la demonología judía, pero no la concepción demonológica del judaísmo clásico, sino concepciones muy difundidas en el judaísmo anterior. Por ello la demonología cristiana será muy distinta al judaísmo, y eso también lo vimos la semana pasada. Y la demonología que tomará de aquí consigue a los demonios como ángeles caídos, ángeles condenados que desobedecieron a Dios
y se convirtieron en demonios. Dentro del judaísmo esos son ángeles condenados que desobedecieron a Dios y se convirtieron de Satanás. Es claro. Eso es lo que habla el judaísmo. Sí. Sí. Otro punto. Y dentro de los principales puntos de la visión que hoy día tiene el catolicismo y en la mayoría de los sectores protestantes, excluyendo casos bien originales como los testigos de Jehová y los mormones, los puntos serían los siguientes. Recordemos que dentro del catolicismo y del protestantismo, dice que Satanás era el ángel más importante y el más cercano a Dios, pero su orgullo le hizo querer destronar a Dios y querer ser más grande que él, por lo que se rebeló junto con muchos otros ángeles, dijimos millones, que traicionaron a Dios y le siguieron. Consiguientemente los demonios entonces son ángeles caídos. Otro punto, los demonios son puro espíritu, no tienen forma definida, pero pueden manifestarse con cualquier forma o apariencia. Los demonios no pueden usurpar la libertad humana, no tienen dominio sobre el espíritu del hombre y su intelecto, solo pueden influir directamente en su cuerpo físico e inducirle ideas y emociones, aunque nunca valores morales o espirituales, también lo dijimos. O sea, no es que yo peco porque el diablo me obligó a pecar, sino que induce mis pensamientos, me influencia, pero soy yo al final el que decides hacer algo que está prohibido, o que no está dentro de los mandatos, de los mandamientos de Dios. Así es. Los demonios están donde operan, porque recordemos que Dios, una de las características de Dios es como que es inmutable, que no cambia. Solamente Dios es omnipresente. Solamente Él. Claro, eso significa que está presente en todo lugar. En todo lugar a la vez, al mismo tiempo. Y que Satanás y los demonios, ser seres creados, no tienen esa capacidad, porque ellos no crean nada, no crearon nada, ni crearán nunca nada, porque son seres creados. Creados por Dios. Claro. Entonces no tienen esa capacidad y ellos operan muy bien planificado todos los lugares donde ellos, recordemos que también tienen una jerarquía, entonces son mandados o enviados a lugares, a personas, geográficamente familiarmente, en religiones. Social. Entonces, claro, entonces ellos están donde operan. Claro. No, un demonio no puede estar al mismo tiempo en otro lado. Correcto. O sea, son dirigidos, son Satanás, el jefe, tiene un centro de operaciones. Él no está en cualquier lugar del mundo, sino está en un lugar y que tiene demonios trabajando en diferentes lugares geográficos y territorios porque tienen del mundo. Una jerarquía y está muy bien organizado. Así es. Y eso no es de reconocérselo, pero tiene una buena organización y obedecen órdenes. Es que debe estar, ¿cómo no obedecer al del mal, al jefe del mal? Sí, claro. Hay que obedecer sí o sí. También los demonios no pueden arrepentirse. Su voluntad quedó fija después de su caída y por eso que Dios no los perdona. O sea, al final nunca va a ocurrir lo que puede ocurrir con el ser humano, que la predicación, la constante hablar del evangelio, de lo que dice Dios, de cumplir mandamientos, arrepentirse, nacer de nuevo para tener una nueva conciencia, una nueva manera de ser, dejar cosas viejas, mañas, pecados. Los demonios no tienen esa oportunidad. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, no murió por los ángeles, correcto, por el ser humano y los ángeles a la vez, solamente por el ser humano. Correcto. O sea, a nosotros se nos dio la oportunidad de poder arrepentirnos. Imagínate lo grandioso de esto, que estos otros seres creados, como nosotros creados también, como criaturas, y no tienen la oportunidad. ¿Y cuál es la ganancia? La vida eterna. No así los ángeles que ya están caídos y separados de la gloria de Dios. Otra característica, los demonios son absolutamente malvados, perversos. Se han identificado por completo con el mal. No podemos ver que un ángel sea un poquito más buenito, que a lo mejor no es tan malo, que tenemos un demonio regalón, por decirlo así, entre comillas, o varios demonios regalones, y que actúan en contra de otros más malos.
Eso no existe. Eso no existe. No existe. Eso es un engaño. Ajá. Es una mentira satánica, una mentira demoníaca. No existen los ángeles con un poco de amor, con un poco de bondad en ellos. Y no sabe lo que es amor. No tienen idea. Y también podríamos pensar, los demonios, si no conocen el amor, conocen el odio, la perversión, todas esas cosas malas, ¿se odiarán entre ellos mismos? Son de un mismo bando, así que no sé, la verdad es que... Y que si no existe amor, no existe la lealtad, fidelidad como valores que ellos tengan. Deben tener un caos, o sea, como lo conocemos nosotros. Se odian. Entonces, igual los brujos trabajan con demonios, y también vamos a hablar más adelante de estos temas. Los brujos trabajan dependiendo de la categoría del demonio, si tienen el demonio más poderoso o menos poderoso, que se apoderen de ellos, para hacer todas estas obras del mal. Entonces, hay demonios que tienen más poder o menos poder, pero no hay demonios que tengan una cuota de bondad. Entonces existen odios, se dañan entre ellos mismos. Entonces un demonio, por ejemplo, un brujo que mandó a hacer un mal a una persona, y vaya y viene otro y le paga a hacer un demonio mayor por un brujo más poderoso, no le va a decir sale de aquí chico y vuélvete donde viniste, sino que se dañan entre ellos mismos porque se odian entre ellos mismos. Entonces ellos se odian entre sí. Y también odian más que nada la creación de Dios, que somos nosotros. Claro. A los hijos de Dios, a aquellos que le servimos por sobre todas las cosas, y a la creación de Dios. Recordemos que no todo el ser humano es hijo de Dios, como equivocadamente, engañosamente también se cree. Hijos de Dios son los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Dios, y creación de Dios somos todos. Eso es súper importante, Todo el mundo se dice que son hijos de Dios, pero la Biblia dice bien claro que los hijos de Dios realmente son los que siguen y hacen su voluntad y hacen caso de sus mandamientos. Hay gente que se dice ser hijo de Dios y no lo son, y están muy alejados de Dios. Claro, y la Biblia dice en una parte, ¿por qué me llamáis padre si no sabéis lo que yo digo? Entonces no es hay una contradicción, y por eso es necesario conocer los demonios y su influencia sobre la religión, cómo gobiernan la religión, y parece que es una locura, pero es así. Entonces millones y millones de gente además engañada y yéndose al infierno diariamente. Y esta es la verdad. Así es cruda, pero viene del desconocimiento de las Escrituras, de no informarnos realmente qué es lo que nos dice Dios acerca de lo que es la vida, lo que es la eternidad. Entonces nos conformamos con tradiciones, lo que nos enseñaron los papás, los abuelos, estará bien, estará mal, no importa, yo sigo, total, de esta lo comí y lo bebió. Y de esta vida no hay otra. De esta vida no hay otra. Es que es un error. No hay una preocupación, hay una preocupación de repente por la salud, una preocupación por el futuro inmediato de cuando yo esté viejo, qué voy a hacer, pero no hay una preocupación después de la vida, de la muerte, hay más vida. ¿Dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Vivo en el engaño hoy día. Y no le tomo el peso, no tomo conciencia. O algunos dicen, no, que en el momento de la muerte yo me arrepiento. Creyendo que es un juego, creyendo que esto es cosa de niño, perdonando es la expresión, porque que ingenuamente, por eso hablamos de la ingenuidad del ser humano en cuanto a estos temas. No tienen conciencia, no le tomen el peso. Tal cual como fue engañada Eva allí en el huerto, hoy día sigue el engaño presente. Siguen las verdades a medias y las mentiras también mezcladas con verdades, porque esas entran fácilmente, es creíble. Verdades a medias, verdades y mentiras. Mucha gente ha conocido de testimonio de que hay personas que han sido malos durante su vida y en el último minuto son tocados por Dios y se arrepienten. Entonces se ha conocido. Entonces hay gente que escucha eso, cree y dicen, bueno, yo soy como soy y al último minuto me arrepiento y luego me voy con Dios. Eso es como jugar en la ruleta rusa. Correcto, porque ocurre que el momento tú no tienes idea cuándo te llegó tu hora. Los que han tenido no hay ni siquiera segundos como para alcanzar a... sabes que no. Lo que menos la persona piensa en eso, o sea, pensar en Dios para que se salve. O sea, no. Hay que tener una vida en santidad.
Entonces la finalidad de los demonios también es separar al hombre de Dios y llevarlo a la muerte espiritual a través del pecado. El objetivo, que pequen, que estén ahí, que se gocen. Siempre tener parte de Dios. Sí, apartarlo constantemente para llevárselo al mismo lado donde están ellos. Correcto. Para que sean parte de ellos, para atormentarlos por la eternidad. También ellos tienen una inteligencia muy superior a la humana por el hecho de ser ángeles. Claro. Fueron creados superiores a los hombres. Claro, solo poseen a alguien cuando la persona consciente o inconscientemente abre puertas. Y este abrir puertas es a través de múltiples formas. Por ejemplo, a través del pecado, a través del contacto con el ocultismo, creyendo de que esto es un juego, que es algo, un divertimento en alguna oportunidad, en alguna etapa de nuestra vida. Entonces, o también por nuestras familias que arrastran de repente maldiciones y que le alcanzan las nuevas generaciones, porque la Biblia también describe las maldiciones que dice que alcanzan las del padre sobre el hijo, las del abuelo, tatarabuelo. Entonces, hasta la cuarta generación. Claro, se abren las puertas. Sí. Y ahí ellos entran a través de traumas también, sufrir a través de la niñez o la adolescencia o en cualquier etapa de la vida. Los traumas también abren puertas a los demonios porque son verdaderas heridas del alma que quedan abiertas. Que igual que una herida que se hace uno en el cuerpo, entra en agente infeccioso, en la herida del alma por traumas provocados, sobre todo en la niñez, entran estos agentes patógenos, infecciosos, a enfermar, contaminar el alma. Esas son puertas abiertas. Okay. Ya hemos descrito varias. Sí. Entonces solamente poseen, consciente o inconscientemente, inconsciente diríamos un trauma. ¿Qué culpa tengo yo de sufrir un trauma X? Pero sí soy consciente cuando yo empiezo a buscar lo escondido o a pecar voluntariamente. Ya ahí yo estoy en forma consciente. Entonces la forma de influencia también que los demonios tienen es infectación de lugares, objetos y animales, obsesión, que son pensamientos y deseos recurrentes inducidos por el demonio. Correcto. Si algo se te pone en la mente y dice, tengo ganas de esto, y no se te va, insiste el pecado en tu mente. Entonces el cristiano está consciente de esto, sabe, ora y pide a Dios, sácame este pensamiento que aunque tú no quieras, está ahí. Entonces es el trabajo, porque también te conoce dónde está tu talón de Aquiles, dónde está tu debilidad, y ahí va, y ahí empieza a darte hasta encontrarte en un momento débil y que tú cedas a la tentación y ya se convirtió en pecado. Correcto. Entonces esa es la forma de influencia, y cuando son muchos la forma se habla de ya un control, una posesión donde los demonios que se cuentan por millares, y tenemos un caso ahí que tú nos vas a leer también, cuando empieza a ser el control de la persona. Y claro, y eso nos habla la Biblia también de una posesión demoníaca. Correcto. Bien, ¿te parece? Vamos a una pausa musical, y luego retomamos y vamos a hablar del endemoniado de Gadareno. Ok. ¿Te parece? Vamos. Oh man, redimido. Barak. Conoces mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad, me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad. Eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción, pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme, has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí.
en tu verdad. Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles. Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles. Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida. Quiero que el mundo te vea y te escuche en todo lo que haga y diga. Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida. Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida, man. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí, En tu verdad. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, llena este lugar, consolador, abrázame, quebrántame, envuélveme. Espíritu Santo, tú estás aquí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. Quiero vivir en tu verdad, Espíritu Santo. Quiero ser pura sal. Bien, ya estamos de vuelta en tu programa conversando de claro a oscuro. Seguimos con el tema de las influencias, Jimena. Luego hablamos del endemoniado de Gadareno. Ok, muy bien. Vamos a seguir tomando café, Un rico conversando, café, ¿no? Claro, porque se trata de un tema tan profundo, tan siniestro, tan fuerte como esto, darle un poquito de Naturaleza, de claro, relajado, sí, de relajo, natural, de conversación. Claro, de no sentir miedo, sino que sirva para informarnos, para integrar en nosotros este conocimiento y estar más alerta y alertar a otros además. Sí. Entonces hablamos también de la infestación de lugares, que es una forma de influencia. Hoy día se ve bastante, Sergio, cosa de ver la televisión, de la gente. Hablamos de los medios de comunicación y la importancia que tienen la difusión de la doctrina demoníaca, consultando adivinos. Está infestado la televisión. O sea, el programa que tú veas en las mañanas o los matinales tienen a un brujo de turno, digamos. Bueno. Y que están hablando y haciendo cosas. Todos Los demás gobiernos también tienen sus también. consejeros. Entonces, la infestación de lugares y gente que habla de sus casas cargadas, sus casas Sí, claro, sus casas con que no pueden dormir, que le mueven la cama, que los objetos se mueven, que hay mucha pelea en los hogares, muchas dificultades, hay de repente también en la parte económica hay muchas dificultades, mucho que se trabaja, se gana dinero y se va como agua entre los dedos, no rinde, hay enfermedades, de repente enfermedades inexplicables, se gasta, entonces todo estamos hablando que posiblemente puede ser una infestación que ocurre en esa casa y motivo, ya vimos cómo se abren las puertas,
motivos diversos. Claro. Entonces la infestación de lugares, incluso en la televisión también hay un programa en Discovery Channel. Ajá. Que lo van a ver bien, claro, el cable, y hablan ahí de lugares infectados en Estados Unidos, que hay gente que ha tenido que abandonar sus casas. Correcto. Porque van unos medios, como dijimos, no puede trabajar el enemigo dividirse en sí mismo. Una casa dividida, dijo Jesús, no permanece. Entonces, si están infectadas con demonios, van medium o brujos a sacar a esto, no pueden, imposible, no pueden hacerlo. Y en la televisión en realidad yo miraba a una señora medium que fue a un hogar y estaba asustadísima, estaba con miedo porque el demonio que había en la casa de una persona que fueron y filmando todo esto con cámara de televisión, estaba asustada porque ella tenía la puerta abierta para salir arrancando en cualquier momento, porque ellas con sus sales y sus cosas no podían luchar contra estos demonios. Obviamente, si aquí estamos hablando de la fuerza del mal, ya dijimos, ingenuamente la gente cree que puede echar al demonio con algunos, y estamos hablando de objetos también, con sales, con conjuros, con aguas benditas, con cosas, como si el poder de Dios actuara en esas cosas. El poder del Espíritu Santo es único, y el único que le puede hacer frente a todas estas cosas del ocultismo. No hay otro poder que no vamos a hablar de equiparar, porque es imposible equiparar el poder del demonio con el poder de Dios. El poder de Dios es infinito ante el poder de un ser creado, pero el demonio reconoce quién es Cristo, quién es Dios, y a él va a obedecer, tiene que obedecer, el único poder que puede obedecer. No existe otro poder, no existe una lana roja, no existe algo que ponga en la puerta, que saque los espejos, que ponga... Bueno, eso se usa en los campos y todo, pero hoy día se hablan de movimientos, incluso de decoración, que no pongan la cama aquí porque está orientada hacia el norte, hacia el sur, que no ponga espejo porque... Cosas que no tienen... Cosas raras nada más. Que se le ocurren, pero... que no tienen un asidero espiritual serio, digamos. Nosotros estamos hablando de algo serio, con base fundamentada en la Biblia, en lo que Dios dice. Correcto. Entonces hablamos de los lugares infectados, casas, terrenos infectados, y solamente, como te digo, Dios podría ahí limpiar estos lugares. También de objetos, sobre todo estas cosas de amuletos, o de cosas que de repente se traen del extranjero que vienen cargadas con espíritus malignos. Hay mucho también en el área de esto que hablar. Animales también cargados, porque de repente los demonios también se apoderan de animales. Los usan algunos brujos como verdaderas cámaras de vigilancia. También, como te digo, son temas más avanzados. Y ya hablamos de la obsesión, que es el pensamiento recurrente hasta que peques o al final logre la victoria de no pecar en un cristiano, sobre todo, porque el no creyente peca deliberadamente y no tiene nadie que le diga que no. Y la opresión o influencia del demonio que insiste hasta llegar a poseer, y la posesión hablamos ya de cuando los demonios miles toman el control de una persona. Y ahí estamos con el ejemplo bíblico del... Una es la influencia y la otra es la posesión de demonios. Son dos cosas diferentes. Tienen que ver con la cantidad de demonios, claro. Ya. Mira, como ya hemos adelantado antes, vamos a hablar del endemoniado de Gadareno. Dice ahí en Lucas capítulo 8 del verso 26 al 39, y dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropas, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Te das cuenta?
reconociendo a Jesús, quién era, y decía, no me venga a atormentar este tiempo, porque los demonios, Satanás sabe que les queda poco tiempo además de actuación en la tierra, que viene ya el juicio de Dios y la limpieza, todo esto. Entonces ellos saben el fin, lo que les espera. Por eso este endemoniado habla, porque viene a atormentarnos antes de tiempo. Claro. Y saben quién es la autoridad. Igual Pablo habla en la escritura de que cuando ellos vieron que el poder que tenían los discípulos, los apóstoles, era tan grande, que sanaba, que liberaba, hubieron algunos magos que quisieron tener este poder, este gran poder, y empezaron a decir, a repetir para ellos las palabras mágicas, en el nombre de Jesús, como si eso fuera suficiente, decir la frase mágica, insisto, entre comillas, en el nombre de Jesús te reprendo. Entonces dice que los demonios que estaban en esa persona se volvieron y atacaron a estos falsos. Claro, y le preguntaron, ¿quién eres tú? Yo a Jesús, a Pablo conozco, pero tú ¿quién eres? Claro, no son reconocidos. Entonces ahí hablamos también que los que llevan este poder santo, grandioso, que es del Espíritu Santo, también los demonios saben qué personas realmente lo llevan y quién usan solamente, incluso dentro del cristianismo, esta frase típica o mágica, creyendo que diciendo solamente el nombre de Jesús. O sea, si no tienen la autoridad de ser cristianos verdaderos y genuinos, no van a tener el poder de echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. O sea, se puede hacer porque Dios lo dijo, pero tienes que estar tú. Claro, por eso puede ir alguna persona que pertenezca a la religión católica o angélica, pero que si no tiene la autoridad de Cristo, la verdadera autoridad de Cristo, no va a pasar nada. Y vemos también casos en la televisión, dice, sí, si fue una tal persona a orar o a tirar agua bendita y no pasó nada, no. Claro, porque los demonios obedecen a quien tiene la autoridad de Cristo, al poder de Dios, al poder del Espíritu Santo, y nada más que eso. Entonces eso sería, yo creo, bastante aclaratorio. Sí. Con el tema de los demonios. Sí, tampoco los demonios tienen sexo, y eso tenemos que aclararlo. A pesar de que algunos nombres de demonios por ahí aparecidos se explica en nombres masculinos, con una aparente masculinidad o feminidad. Esto no es solamente es un ropaje, una apariencia, un simbolismo. Pero no existe la demonio hembras o demonio macho. Claro. No existe ángeles masculinos o ángeles femeninos, porque los ángeles Dios los creó sexuados, y recordemos que el sexo, los genitales, fueron creados con un objetivo. Claro, que es la reproducción. Es la reproducción, y aparte... del ser humano. Claro, la reproducción, no solamente la reproducción, sino que el deleite entre los esposos, entre un hombre y una mujer que se aman. Correcto. Pero en el caso de los ángeles nunca existirían angelitos, por ejemplo, bebés. ¿Serían tiernecitos o malos? Qué extraño. Depende. Imagínate un ángel bebé del lado de los demonios, ¿cómo sería el bebé de perverso? Tampoco existe cuando la gente tiene la creencia de que algún bebé muere, dice, se convirtió en un angelito. No cambia la naturaleza con que Dios lo creó originalmente. Un mucha bebé humano, sí. El angelito, sí, pero te digo, el desconocimiento, el no conocer la Biblia. Entonces el ser humano bebé que muere sigue siendo un bebé humano en el cielo, sigue siendo un bebé. No se convirtió en ángel, ni está cuidando, ni le salieron anitas, ni nada de eso. Sí. No existen los bebés ángeles, y aquí es claro, hay un pasaje bíblico que tú nos aportas. Sí, que confirma todo esto, y que dice ahí en Mateo 22:30, dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como ángeles de Dios en el cielo. Claro, es una pregunta, lo hice porque le decía después, si esta mujer tuvo 5 maridos, y cuando se muera, ¿con cuál marido va a estar en el cielo, en la eternidad? ¿Con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5? Claro. Entonces Jesús le dice, no, si aquí la eternidad ya no terminó la etapa reproductiva, ya no tienen que llenar la tierra como fue la orden de Dios de decirle a la humanidad, reproduzcanse. Ya no existe eso, no hay necesidad, y es una visión que va más allá, que a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho imaginar
que no exista la reproducción. Está en nuestro ADN, en nuestro interior, eso de que el ser humano tiene, porque muere. Pero imagínate cuando en la resurrección ya no existirá otra muerte, no ya. Esa es la última. Claro, porque hoy día nosotros morimos porque nuestro cuerpo es carnal, pero la eternidad es un cuerpo transformado, un cuerpo que es eterno, que no muere. Yendo para el lado del infierno o para el lado de la eternidad con Dios. Pero están las dos opciones eternamente eternos. Correcto. Entonces, no existe. Y ahí es claro. Aunque hay unas manifestaciones demoníacas que hoy día también están muy, 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 muy presentes, y cada vez más que demonios violan a mujeres como en forma de hombre, tomando la apariencia de hombre. Claro. Y hay demonios que se transforman lo vimos nosotros en clases, los incubos y los sucubos, ¿te acuerdas? Claro que sí. Y se transforman en incubos, sucubos, en cuerpos de mujeres, demonios violando a hombres o incitándolos a tener sexo con ellos. Pero que en el fondo, debajo de esa apariencia son demonios, nada más. Nada más que demonios. Nada más. Engañando a los hombres. ¿Qué te parece? Bien, interesante el tema, y la verdad que daba mucho. Así que, ¿qué les parece si hoy día vamos a dejar el programa hasta hoy? Porque este otro viernes vamos a continuar con este tema, como la segunda parte de este tema. Así es que llegó la hora de despedirnos, así que Jimena tiene, como digo siempre, 2 segundos. Vamos y nos despedimos. 1, 2, y ya pasó. Bueno, gracias por tu atención. El objetivo de este programa es traer luz al este mundo de tinieblas, que puedas tener, si tienes algún tipo de conocimiento previo o algunas creencias de algunas cosas que tú pensabas que eran así, intentamos que resetees todo eso y pongas el conocimiento bíblico, lo que es auténtico, lo que es verdadero, lo que te va a traer paz y tranquilidad, de no tener tormentos, de no abrir puertas. Y si has abierto puertas, hay una forma de salir de esto, y es a través de Cristo Jesús, a través de una conversión real, y tener la cobertura y la protección, porque lamentablemente todos creen que de repente podemos tener una cobertura divina de alguna forma con algún objeto o con una Biblia abierta, pero no es así. Solamente es a través de un corazón convertido a Dios, un corazón que ame a Dios, que cumpla con sus mandamientos, sus preceptos, es el que tiene la cobertura del Señor. Correcto. Entonces, ese es el objetivo, de sacar la información, la mala información o información a media, y incorporar la información que Cristo te entrega. Perfecto, muchas gracias. Entonces nos despedimos hasta el próximo programa. Chao, que estén muy bien. Que estén muy bien, bendiciones. Pierden el tiempo en cosas que saben que los destruirán, pero no les importa. Viven en su vanidad. En CDCC Radio hemos presentado el programa Conversemos, de Claro a Oscuro, CDCC. Será hasta el próximo programa. En los cuadros de los que dicen son santos. Ya estoy harto de los falsos profetas, de los documentales de televisión que solo hablan de mentira y solo son violencia, inocencia.